Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Bienvenida, Leticia. Bienvenida, Ashley, a tu propio podcast. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Cuando quieras. En este proyecto que tú misma has creado. Gracias, Leti, por invitarme. Qué Oigan, linda eres. Quienes vinieron al Tour del Amor, que acabamos de hacer este año en Estados Unidos y en México, sabrán que las ganas que tenemos de hablar del amor, primero porque dijimos y lo creemos firmemente, es la palabra más malgastada de nuestra generación, pero también sabemos que es uno de sus temas favoritos, son de los episodios que más escuchan y comparten. Todos los seres humanos estamos biológicamente diseñados para amar y para sentirnos amadas o amados, y muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando? De alguna u otra manera estamos buscando más bien lo que nos dijeron que teníamos que buscar en el amor, que tiene mucho que ver con este mito del amor romántico, con todo lo que vimos en películas, en novelas, en series de televisión, en canciones. Y ahí estamos persiguiendo obsesionadamente una idea que ahora creemos poco tiene que ver con el amor. Entonces estamos emocionadas hoy de hablar de este tema. ¿Qué significa verdaderamente el amor romántico y qué estamos persiguiendo? ¿Sabes qué ha sido lo más, no sé si lo más chido o lo más revelador de todo el tour? Fue que me di cuenta que el amor, por así decirlo, ocupa un gran pedazo de mi vida, obviamente de mi historia y todo, pero que a comparación con otros temas lo he estudiado muy poco. Creo que el primer libro que leí sobre el amor fue de Bell Hooks, que se llama All About Love, que explicaba un poco como qué tienen que ver nuestras historias personales con el tipo de amor que perseguimos y cómo sociedad hemos creado todas estas ideas del matrimonio y de mil y una cosas, colgándole como la etiqueta del amor. Y no sé, creo que me encantó hacer el tour por eso mismo, por tener tantas conversaciones con tanta gente al mismo tiempo sobre este tema. Y quien nos acompaña hoy me encanta porque tiene un libro que dice El día que aprendí que no sé amar, y yo creo que todo mundo se puede identificar con eso. Tenemos tan pocas herramientas, hablamos tan poco de las historias reales del amor, preguntamos con tanto miedo que creo que, no sé, cuando vi el título dije, perfecto, invitémosla a hablar de esto. No, y también como, no sé, por lo menos mi proceso los últimos 4 años, desde que existe Se Regalan Dudas, ha sido cuestionar Total. todo lo que yo creía acerca del amor. ¿Por qué he tenido el tipo de relaciones que he tenido? ¿Qué estoy buscando cuando digo que estoy buscando al amor o a la pareja? ¿Qué áreas de mi vida me detona una y otra vez? ¿Tú has cuestionado mucho el matrimonio? Me he cuestionado muchísimo la idea del matrimonio, me he cuestionado muchísimo la idea de la monogamia, de la exclusividad sexual. O sea, como que empecé a observar como, ok, esta es la forma en que las personas alrededor de mí se han relacionado mientras crecía y a lo largo de mi vida, pero ¿qué otras alternativas existen? ¿Qué hace sentido para mí y qué no hace ningún sentido? ¿Cómo se relaciona la gente ahora? Porque creo que esta es una de las cosas que decíamos tú y yo en el tour pasado, ¿no? Como que el ser humano se ha atrevido a empujarse a sí mismo en todos los aspectos de la vida. En la tecnología avanzamos, la ciencia avanza, sin miedo, ahí vamos, como qué es lo nuevo y qué es lo nuevo, pero en temas del amor y de relaciones de pareja, nadie se atreve a cuestionarlas. Es como intocable. Y cuando alguien las cuestiona, la mirada del mundo entero está puesta ahí porque se están atreviendo a vivir o a experimentar o a cuestionar algo que toda la demás gente es como el status quo, como así se vive y esta es la manera de hacerlo. Y yo literalmente, y para ser súper honesta, no creía que existía como la poligamia antes de Se Regalan Dudas. O sea, como algo real que muchísima gente practica de una forma, o sea, como cualquier tipo de relación, o sea, como que no solo no lo he estudiado, sino que como... Si no lo veías. No había diversidad en donde yo crecí, en donde yo me movía, de otros modelos, no sé si son modelos, pero de otras formas de relacionarme, más que monogamia, matrimonio y tan. O sea, no crecí con ningún... O sea, fue hasta que conocí a César Galicia, que por ejemplo,
que por eso shout out que nos presentó también a nuestra invitada, pero nunca yo había siquiera escuchado estos términos. Entonces creo que también con ahorita que dices de que la humanidad ni siquiera se atreve a cuestionar, literalmente, ni el lenguaje tenía yo para eso. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la escritora Aura García Junco, que justamente escribió el libro que se llama El día que aprendí que no sé amar. Bienvenida, Aura, a Se Regalan Dudas. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí para platicar de estos temas que nos competen a todos. Lo primero que quiero saber, Aura, un poquito para conocerte mejor, es si nos puedes ayudar a caminar por tu tren de pensamiento para saber de dónde vinieron todas estas dudas que te acompañaron para empezar a escribir este libro, hacer esta investigación acerca del amor. O sea, un poco como ¿qué nació en ti? Porque dijiste, ay, mira, esto es lo que todas las personas hacen, pero pues yo voy a investigarle y voy a ver qué más existe ahí afuera. Pues creo que tiene que ver con lo que ya decían ustedes dos. En algún momento tuve un sacudidón fuerte en mi vida. Terminé una relación de 7 años y hay gente que se corta el pelo para cerrar ciclos y yo decidí escribir un libro porque eso es lo que hago, como que hago investigación de los temas que me interesan, ya sea desde la ficción o desde el ensayo. Y en ese momento, obviamente, lo que más me estaba moviendo era que sentía que mi vida se había, no sé si acabado, pero sí había tenido una sacudida muy fuerte. Y entonces lo primero que hice fue ponerme a hablar con un montón de gente acerca de amor, lo que hicieron ustedes en su tour. Yo de manera más informal, con la gente que tenía alrededor. Y ¿qué preguntabas? pues les preguntaba una cosa que es muy central en el libro y en mi propia experiencia son las relaciones abiertas. De hecho, este libro inicia con una anécdota en la que yo fui a un bar con una chica y le dije que tenía una relación abierta y la chica me dijo que nunca me había enamorado. Yo le dije, no, pues sí, es que sí amo a mi pareja. Y me dijo, no, es que nunca te has enamorado porque eso no es amor, ¿no? Y entonces como que esa anécdota se me quedó clavada y cuando terminé mi relación dije, a lo mejor pues tenía razón esta persona y a lo mejor fracasé en el amor por eso, ¿no? Y entonces porque fue tu la relación duda. de 7 años era una relación abierta. Sí, tenía algunas cosas medio mal planteadas, pero era una relación abierta. Y entonces pues para mí fue la genuina inquietud de entender qué era lo que había salido bien o había salido mal. O si nada, o si por dónde iba el asunto, no entendía nada. Entonces, con la gente con la que hablaba mucho de eso también, ¿no? De qué consideraban que era importante en el amor. Pues sí, era un poco eso, ¿no? Preguntarles qué consideraban importante en el amor, hablar de sus propias relaciones. Y me di cuenta de que había mucho ahí para investigar. Y pues también lo que decía Ashley, era un tema que casi no había pensado a lo largo de mi vida. Me había metido como cabra enloquecida a las relaciones abiertas sin entender muy bien qué estaba haciendo y aunque tenía una convicción de que quería estar ahí, no entendía muy bien, si estaba mal, porque la gente me cuestionaba tanto, porque la gente se enojaba incluso cuando yo le decía que tenía una relación abierta. Y entonces dije, bueno, este es un temazo. Y empecé a escribir. Esto mueve a la gente. Sí, y esto me mueve a mí también, ¿no? Y de tanto que preguntaste, o sea, siento que es increíble esa posibilidad como de, nosotros hicimos un libro donde preguntábamos la misma pregunta y la contestaron, o sea, miles de personas. Y es increíble como ver cada persona contesta de manera completamente diferente a ti una pregunta muy normal, ¿no? Creo que me acuerdo una que era de que, ¿qué mata el amor? Que fue una de las que hicimos. Y contestó todo de todo. O sea, una era gente, los celos, la infidelidad, no sé qué, y otra gente, cosas que yo diría, wow, a mí no me mataría esto el amor, pero a ella sí, ¿sabes cómo? Entonces me encantaría que me contaras de preguntarle a tanta gente y una de las preguntas que sé que hiciste fue ¿qué consideran importante en el amor? ¿Qué fue lo que te encontraste que contestaba la gente? Pues me encontré con que contestaban una diversidad de cosas, así lo mismo que acabas de decir, era como impresionante el rango de cosas que resultaban importantes, pero también había una cosa muy central que era también a lo que ya habían referido, ¿no? El mito del amor romántico. En muchos casos me contestaban cuestionando ese mito, pero también viviéndolo, sin poder controlar que iban hacia allá, ¿no? Y por mito me refiero a todo, ¿no? Lo que decían de que el amor solo puede llevar al matrimonio, y si no lleva a matrimonio es un fracaso, que el amor solo tiene que ser la monogamia, que el amor es como una cosa mística que viene
de algún lugar en el universo y que te señala a una persona y solo una persona. Todas esas que es cosas, inevitable. Es inevitable. Que, sí. Que no lo puedes controlar. Sí. Que es a primera vista. Exacto. Todas esas cosas. Que todo lo puede. Sí, que todo lo puede. Creo que es uno de los mitos más difundidos y a veces incluso perniciosos, ¿no? Porque te hace quedarte en relaciones que son pues de violencia, en las que claramente no estás funcionando con la otra persona y demás, pero estás ahí súper aferrada a ese mito de que todo lo puede el amor y por lo tanto se va a solucionar en algún momento, ¿no? Y entonces creo que aunque había muchas respuestas diferentes, sí había como una, digamos que centro alrededor del que gravitaba todo esto. Y les digo, además mucha gente lo cuestionaba y decía, es que yo no quiero creer en esto, pero al mismo tiempo me encuentro con que todos los días lo performo, es lo que hago y lo busco y lo deseo, ¿no? Y cuando no lo obtengo me siento mal, incluso en relaciones que yo siento que son más sanas, pero que al mismo tiempo no están encajando del todo con lo que yo ya tenía planteado como que tenía que ser una relación, ¿no? ¿Qué ha sido? Y me gustaría preguntarle a las dos como, o sea, sé que las tres nos hemos clavado mucho en este tema del amor. ¿Qué ha sido como el mito que les ha costado más trabajo romper? Ahorita decías que todavía lo deseas, por ejemplo, yo hay ciertas cosas que puedo observar y digo, es que esto es mentira, pero me ha costado mucho trabajo alejarme de querer eso. ¿Sabes? Como de luchar contra la misma historia que me he contado tantas veces y decir, pero es que esto no es real y volver mucho, dejar atrás esa fantasía del amor romántico y volver. ¿Cuál ha sido como el mito específico que les ha costado a ustedes dos romper más? Uy, hay varios, ¿eh? Ay, sí, yo también hay así varios. de que elegir uno. Bueno, digan sus principales. Sí. Sí, bueno, yo ahorita estaba pensando en pensar que tu pareja es parte de ti y que de alguna forma es como, voy a decirlo horrible, pero solo así se me ocurre, como una prenda que te quites y te pones y que si está mal puesta o está arrugada, tienes que responsabilizarte. Y como para llevarlo a una cosa más concreta, pues, por ejemplo, cuando sientes que tu pareja tiene que ser una cosa que te haga ver bien en la vida. Y entonces tus elecciones están más bien condicionadas por cierto estatus o ciertas cosas que parece que son lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablo mucho sobre el gusto y cómo nuestro gusto está condicionado socialmente mucho. Y creo que eso es algo que a mí, y bueno, a ver, ¿no? ¿puedes profundizar más en eso? Pues, por ejemplo, el gusto normalmente parte de ciertos parámetros de lo que es deseable, ¿no? O sea, es deseable una persona delgada, es deseable una persona alta, es deseable una persona blanca. Hay un montón de cosas. Si es mujer tiene que ser femenina, si es hombre tiene que ser masculino, etcétera. Como lo socialmente aceptado, por así decirlo. Ajá, y lo que está en todas partes, ¿no? Prendes la tele y el guapo o la guapa de la serie van a ser esa persona que tiene un montón de valores en sí misma que tú consideras deseables. Y creo que eso, pues no sé, yo fui en una secundaria técnica y pues yo sentía que tenía que andar con el güero de la secundaria técnica. Así, esa era mi obligación en la vida, ¿no? Porque pues era parte de mí, era como parte de vestirme de cierto estatus que me confería estar con esa persona. Y pues eso para mí fue lo más difícil de identificar, ¿no? Y de darme cuenta a lo largo del tiempo. Y no digo que lo haga bien ahora, pero al menos ya me di cuenta de que muchas estructuras sí condicionan las elecciones de pareja y no tienen tanto que ver solo con la pareja. Sí, que no era tu deseo genuino, sino que te condicionaron a desear algo así para vestirte de esa forma. Sí. Nunca lo había visto así. Que es curioso. Como que tu pareja sea un ornamento. Algo agregado. O sea, como una chamarra padre que traes. O sea, como normalmente es eso, ¿no? Como que no escojas al que no le caería bien a todo mundo o al que es más incómodo. Como que no nos atrevemos muchas veces a siquiera salir de los gustos normativos de como cada quien creció. Claro. Y lo que es curioso es que el gusto, el deseo genuino, muchas veces es difícil de identificar porque sí está disuelto con esos otros deseos. O sea, esos otros deseos acaban configurando también el deseo genuino. Pero la cosa es que nos dejan desear muy pocas opciones. Es una limitante, digamos, que más que no lo creas en serio, porque sí lo acabas creyendo y lo acabas sintiendo y deseando. El problema es que solo puedes desear muy pocas cosas, ¿no? Sí, porque sí lo acabas deseando. O sea, sí. Eso que te dijeron, por ejemplo, cuando llega seguramente yo fui condicionada de varias maneras hasta llegar a lo que yo creo que me gusta, ¿no? A mi tipo de hombre.
Pero cuando veo ese tipo de hombre que yo fui condicionada a desear, me prende demasiado. Entonces, a lo mejor regresarte y cuestionar por qué no me prenderían otras opciones, ¿no? Pero bueno, a mí se me ocurrieron ahorita 2 cosas, ahorita que hiciste esa pregunta. La primera, y hablé mucho de esto en el Love Tour, ha sido quitarle la idea que yo tenía de esta media naranja a la pareja, como de creer que en la otra persona estaba la posibilidad de salvarme, completarme, acompañarme, y sobre todo yo le depositaba a esa persona la responsabilidad completa de mi felicidad. Tú me vas a hacer feliz y yo soy feliz o soy infeliz por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. Entonces, hacerme 100% responsable de mi felicidad y entender que la otra persona viene a acompañarme en esta vida y no a salvarme, completarme, ayudarme, limpiarme, subirme, bajarme, que esa es mi propia responsabilidad, me ha costado y no es lo más cómodo, porque hacerte cargo de ti en lugar de echarle la bolita a la persona enfrente es un trabajo. Y la otra cosa que me ha costado mucho es atreverme a escribir mi propio camino que no se tenga que ver como el de nadie más. Crecí siempre comparándome y buscando referentes para yo sentirme tranquila, como déjame encuentro algo y voy a perseguir yo ese algo y así sé que ya va a funcionar. Pero atreverme a romper mis propias estructuras y empezar desde cuestionarme. Yo empecé hace como 2, 3 años desde por qué creía que solamente me gustaban los hombres, por ejemplo. ¿Es algo realmente genuino para mí o eso crecí creyendo? Entonces empecé desde esta idea de me pudieran o no gustar las mujeres, por ejemplo. Desde cosas tan simples y luego ya me pasé a todo lo que yo creo que implica una pareja. ¿Por qué creí que tenía que casarme? ¿Por qué creí en la monogamia? ¿Por qué irme concepto por concepto? ¿Qué funciona para mí? ¿Qué me hace sentido a mí? ¿Y qué fui condicionada a creer que tenía que ser para mí? Y ese ha sido un proceso bien interesante que empezó porque una persona con la que yo me quería relacionar emocionalmente quería vivir una relación abierta. Y la primera vez que me lo dijo, para mí fue un shock total porque yo nunca lo había escuchado y lo sentí hasta como una ofensa. O sea, yo sentí como, entonces lo que yo soy no es suficiente y tú no nada más me necesitas a mí, sino que necesitas otras opciones. Y ya, ahí empezó como todo un camino de recorrer, de empezar a cuestionar y pues siento que no es que ya llegué a mi destino, pero por lo menos ya estoy buscando cosas que hagan más sentido para lo que yo quiero construir y no para lo que me dijeron que tenía que ser. ¿Tú? Yo, y el que me he cuestionado mucho últimamente ha sido como, ¿cuál es el rol de una pareja en mi vida? Como que yo crecí con varias mujeres a mi alrededor que son económicamente dependientes de un hombre siempre y como han dedicado su vida a estas relaciones, o sea, como que es el primer motor de su vida, no sé cómo, no sé si el núcleo de su vida, como sus relaciones. Sí, que a lo que se han dedicado en la vida es a estar en pareja y hacer una familia con esa persona. Y como que el rol de su pareja abarca toda su vida entera. Entonces, para mí ha sido como, ¿cuál es el rol de la pareja? O sea, un poco como tú, como no solo en el me va a venir a salvar ni nada, sino también qué lugar ocupa en mi vida y cómo se ve una pareja que no sea a lo mejor protagonista de mi destino. Como que crecí rodeada de mujeres que el destino, sin juzgarlas en lo absoluto, pero que su destino ha sido esto. Y para mí ha sido como poder tener 33 años y ser como la primera mujer económicamente independiente de mi familia y de poder decir qué rol escogería de pareja si este no va a venir a ser como el proveedor de mi vida. Sí, sí, no es una necesidad. Total, como que no... Es más, nunca creí estar en este momento de mi vida, como que siempre creí de que, vendrá una pareja y ya yo me dedicaré a otras cosas y es como no quiero eso y como cuestionarme y me ha puesto en lugares muy incómodos. Y 2, creo como pues la línea del tiempo en general de la vida, como de qué significa tener 33 años y poder escoger con otros ojos con quien me relaciono completamente. Y como qué hacer con tanta libertad. También ha sido un mito, una
algo que he tenido que como observar y conscientemente decir de que puedo, o sea, tengo libertad completa de acomodarme en pareja como yo quiero. Como tú dijiste, ok, ser una mujer heterosexual, ¿qué significa para mí? Entonces, no sé, como que también ver, no sé, no conocía yo a nadie que tuviera 33 años y estuviera soltera hasta hace poco. Entonces ha sido como mucho como, wow, puedo imaginar mi destino a como yo lo quiera. Esas han sido las mías. Y sí, también tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no, Leti? De que a veces es más fácil depositar tus necesidades, incluso un poco de tu destino en otra persona, y a la hora en que tienes más bien que decidir por tus propios medios y ante todas las millones de alternativas que presenta el mundo, de repente se siente súper abrumador, ¿no? Y también ahí es donde entra mucho el mito de la pareja salvadora, porque pues también es un mundo súper volátil y violento, y a veces pues sí, ese lugar seguro que te puede brindar una pareja parece el único salvavidas, ¿no? Pero una cosa que también a mí me parece interesante es como la idea de la pareja como una isla, que es todo lo que necesitas, lo que ya decías tú, ¿no? Todo lo que necesitas, lo único que necesitas, la pareja que cubre todas tus necesidades y que incluso te acaba aislando tal cual del resto de tu contexto, porque empiezas a dejar a un lado a tus amistades, empiezas a dejar a un lado incluso, no sé, a tu familia, tus hobbies, las cosas que te satisfacían en el momento en que tenías tu propia soledad empiezan a ser absolutamente secundarias, ¿no? Y a mí eso me parece comprensible porque, pues sí, el mundo es violento y es rudo y la pareja parece un refugio, pero me parece súper dañino también, ¿no? Es ponerle a la pareja todo el peso. Y hay una psicoanalista que a mí me gusta mucho que se llama Esther Perel, que la amamos. Es así lo máximo. La mencionábamos en el tour también. Ah, sí, es que es maravillosa, ¿no? Maravillosa. Sí. A mí me encanta cuando ella dice que ahora ponemos en la pareja lo que antes poníamos en una aldea entera. O sea, todas las necesidades que se distribuyen en una comunidad, ahora las queremos poner en la pareja y se vuelve una extensión del individualismo, ¿no? Porque al final es eso, te vuelves como el otro brazo de tu pareja y entonces son en conjunto un solo individuo que sirve para procurarse solo sus propias necesidades, pero es un poco engañoso también, ¿no? ¿Y por qué dices que aprendiste que no sabías amar? Porque cuando entendiste, no sé si es tu proceso, pero este fue el mío, según yo, todo lo que para mí era amor a mis 20 años o en las relaciones que tuve en el pasado, ahora que tengo este nuevo concepto de amor en libertad, me doy cuenta que no era amor, ¿no? O sea, todo esto que yo pensaba de que sí, o sea, es que es mío y es que yo le voy a hacer, y ahorita que entiendo como el amor en libertad es como, ¿qué le estaba haciendo? ¿No? Lo que yo estaba nombrando como amor era todo menos amor. No sé si por eso le pusiste así a tu libro o de dónde vino el me di cuenta que no sé amar. Pues es un poco irónico el título porque para mí la conclusión es que no es que se pueda saber amar, ¿no? O sea, es que hay cosas que hay que cuestionar y es un camino, como ya lo decía, ¿no? Un camino para explorar éticamente algunas soluciones y para cuestionarnos. Siempre éticamente creo que esa es la palabra clave. Y también tiene que ver con la anécdota que les contaba, ¿no? De esta chava que me empezó a decir que yo no me había enamorado nunca. Y dije, o sea, sí me movió, no fue nada más así de, ay, pues esta mensa me conoce desde hace una hora, ¿qué me va a importar lo que me está diciendo? No, sí me movió, sí me hizo ver cosas que no había visto. Y ese día, pues sí fue muy importante para mí por eso, porque me obligó a sentarme y decir, a ver, vamos a ver, aquí hay cosas que no están funcionando bien. ¿Por qué no están funcionando bien? Vamos a pensar. Pero pues yo no pienso que se pueda saber amar, ¿no? Creo que sí hay cosas que nos haría muy bien descartar, la idea de posesión, entre otras cosas. A ver, ¿qué cosas descartarías? Me interesa mucho. Pues primero descartaría, y yo sé que es muy general, pero los prejuicios que hay, y es así súper general, pero lo pienso también desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo creía que el matrimonio era una porquería, o sea, lo contrario a lo que se cree, ¿no? Que ningún matrimonio puede ser bueno, que el matrimonio es así casi que la muerte del amor. Ajá. Y luego dije, no, a ver, vamos a dar 3 pasos para atrás. El matrimonio ha sido un montón de cosas a lo largo de la historia. Me puse a leer la historia del matrimonio en Occidente, en Oriente, etcétera. Y pues, o sea, la gente se ha casado hasta con fantasmas. Entonces, ¿qué va a ser el matrimonio? Un montón de cosas.
Y entonces mi prejuicio se demostró como una tontería, porque si ha sido tantas cosas, ¿por qué no puede ser algo distinto? Sí fue en muchos casos una institución que condiciona a las mujeres y que las retiene y les quita algunas libertades, por ejemplo la económica, pero en otros muchos casos no tiene que ser eso, ¿no? Puede ser una cosa mucho más libre, mucho más hablada, mucho más equitativa, no tiene que ser entre dos personas, no tiene que ser entre hombre y mujer, o sea, es decir, el matrimonio puede ser muchas cosas. Y entonces lo pongo como ejemplo porque para mí era un supuesto inamovible, o sea, era... Sí, para ti, matrimonio era igual a... Una porquería retrógrada que reprimía a las mujeres. Y luego dije, no, a ver, eso no es... Y en ese caso, por eso a mí me parece tan importante que el primer paso sea reconocer que a lo mejor no lo sabemos todo, ¿no? Y reconocer que otras formas de existir están bien y explorarlas un poco más, no solamente desde la lejanía del prejuicio. O sea, no digo que todo el mundo se ponga a tener una comunidad poliamorosa hippie en un tráiler. Lo que digo es que, pues, nos atrevamos a entender un poco más cómo funcionan las experiencias fuera de nosotros, ¿no? Y a preguntar, ¿no? Nos da muchísimo miedo cuando alguien se relaciona distinto a lo nuestro, como si fuera una amenaza directa a quién soy yo. Y creo que, no sé, en la experiencia de, por lo menos de mi vida, cualquier cosa que me daba miedo, que me he atrevido a conocer, preguntar, palpar, entender, leer, acabo queriendo, admirando, entendiendo, integrando, como que es muy, 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 no nada más aplica para el amor, el matrimonio, las relaciones de pareja, la orientación sexual, para cualquier cosa, cuando te atreves a salir, a cruzar esa línea del miedo, los regalos que te da la vida y lo que se amplía tu perspectiva, tu mundo, tu gente, tus conocimientos, es de otro universo. Cosa. Sé que como parte central de tu chamba ha sido como cuestionar la monogamia, el poliamor y demás. Y me encantaría hablar que ya vino una experta que tuvimos aquí y hablamos como sobre cómo funcionaba un poco más técnicamente, ¿no? Como de decir, ok, sí es cierto que existen otras formas de relacionarnos, no solo como pareja exclusiva. Entonces me gustaría como platicar eso, como qué aprendiste de la monogamia y del poliamor y otras formas completamente diferentes a las normativas, por así decirlo, en tu libro y en todo lo que investigaste. Pues hablando desde lo personal, aprendí que lo estaba haciendo mal. De que aventándome yo primero. Okay, sí. Sí, o sea, de que en estas relaciones, como también en la monogamia, lo primero tiene que ser para mí la ética y conseguir una ética conjunta, aunque sea como difícil y de miedo, porque... ¿A qué te refieres con ética conjunta? Pues no sé, hablar las cosas. Creo que muchas veces es más fácil simplemente dejar que los silencios hagan la chamba, pero a la larga los silencios están ahí, ¿no? Son una cosa que se vuelve perniciosa. Creemos que el silencio no es nada y también hablas. Es algo, sí, claro que sí. Es como el gosteo, es un mensaje bien claro, ¿no? O sea, es un silencio que te dice cosas. Igual en las relaciones de cualquier tipo, pero particularmente en las no monógamas, muchas veces creo que se puede dejar de decir las cosas por muchos miedos involucrados. Por ejemplo, los celos a veces se ocultan y no se dice que hay celos porque se supone que no debe haber celos en este tipo de relaciones, lo cual es un gran mito. Los celos están ahí, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que luego no se hablan y que se vuelven un problema a largo plazo, ¿no? Eso, en primer lugar, me pareció que lo que yo más tenía que buscar era una ética del amor. Luego, ya hablándolo como más general, estructuralmente, pues también que la no monogamia ha existido en muchas formas y en muchos lugares, ¿no? O sea, es decir, no solamente en Occidente. En la India, por ejemplo, entre las castas más bajas era mucho más permisible y sigue siendo más permisible que una mujer se vaya con otro hombre siempre y cuando regrese a casa, porque muchas veces la clase alta es la que necesita esa clase de control que implica la monogamia, aunque sea solo un mito, porque también otra cosa que me parece súper interesante y destacable es que los hombres en general a lo largo de la historia han tenido mucho más chance de no ser monógamos y que sin embargo sus actuares con otras personas sigan entrando dentro de la monogamia. Es decir, si un hombre tiene una mujer fuera de su relación, sigue siendo monogamia.
Y eso es algo de lo que habla un montón Brigitte Vasallo, ¿no? De que la infidelidad está contemplada dentro de la monogamia. Si no hay monogamia, no hay infidelidad. Entonces, pues también eso para mí fue muy interesante de leer, investigar más históricamente y a lo largo del globo cómo funcionan otros tipos de modelos de relación. Yo salía hace muchos años con un musulmán y un día me presentó a su papá y a sus esposas. Fue la primera vez que yo observé como ese tipo de dinámicas de 4 esposas y un esposo. Y obviamente no fue algo que a mí me gustaría, por ejemplo, practicar. O sea, no por la religión ni nada, pero fue la primera vez que dije como, no son víctimas tanto como creemos en Occidente, ¿no? De decir, ¡ah! El Señor, o sea, como que ellas han hecho su comunidad, ellas son una familia, o sea, también funcionan como funcionan nuestras familias, ¿sabes? Como tú dices, creo que también la idea de o sea, cuántos hombres monógamos en México, en todos lados, tienen esa dinámica familiar, pero no la presentan, ¿sabes cómo? De más esposas, de más mujeres, y para mí fue como, no sé, fue la primera vez que lo vi visualmente, nunca lo había observado antes. Sí, no, y nada más por poner un ejemplo cercano, ¿no? El Chapo, o sea, este libro que sacó Anabel Hernández de Emma, o sea, Emma era una de las esposas del Chapo, no es la única, hay un par más, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente en muchos casos el poder el poder de muchos hombres está ligado con poder tener varias parejas a la vez. Y sigue siendo en muchos casos considerado monogamia. Y es curioso, ¿no? Cómo eso sí es monogamia, pero en el momento en que una mujer se sale un poco de esas dinámicas, hay un juicio moral mucho más fuerte. Y también hacia los hombres, que también eso me preguntan mucho, ¿no? O sea, sí hay un juicio hacia las mujeres porque tiene toda la carga de es una puta, cómo puede desear, cómo puede explicitar su deseo. Si además hay, no sé, bisexualidad involucrada, como en mi caso, pues es otro estigma. O sea, parecería que no, pero un hombre que, comillas, deja que su pareja tenga algo con alguien más, así sea cualquier cosa del rango que se puede tener, lo juzgan muy duro, ¿no? Porque es cómo puedes dejar, sí. Es tu propiedad, ¿para qué? ¿Cómo permites que salga con alguien más, no? O sea... O por qué no él es suficiente pareja para tener... No, y el juicio es... horrible. Es horrible. Es durísimo. Ambos. ¿Sabes qué? Ambos, pero sí hay un rol de género muy importante en lo que estábamos diciendo. O sea, sí es evidente que es más a la mujer cuando hay una infidelidad y es más al hombre cuando abre una relación porque se cree que hay ciertos roles que tiene que cumplir alguien por ser hombre y alguien por ser mujer. ¿Sabes a mí que no sé, en estos últimos años como realmente no transformado, como que me ha horrorizado, voy a decir porque es la verdad, todas las cosas, todos los sacrificios, el sufrimiento, todo el dolor que causa estos juicios que hacemos sobre las relaciones de las demás personas por no ser lo que históricamente había sido. O sea, para mí, observar cómo hablan de otras personas, por ejemplo, lo que decías de que ay, es una puta, o la bisexualidad, o esto es como, ¿cómo nos hemos hecho daño con estas etiquetas tan fuertes que viene con relacionarnos con otras personas? O sea, como... no solo destrozamos la integridad lo hacemos con muy poca ética, pero también creamos vidas enteras sosteniendo una idea, por ejemplo, como la monogamia por años y a pesar y contra todo. Y me parece como horrible no sé, el no poder tener la oportunidad de relacionarnos. O sea, yo sé que a muchísimas mujeres en México les ha costado mucho poder hacerlo de diferente manera por el juicio externo y constante que existe todo el tiempo. Sí, y creo que das en un punto muy importante, ¿no? Que muchas veces el enfoque es individualista en estos temas, pero yo creo que tiene que ser un enfoque comunitario, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues para mí, por ejemplo, lo que hicieron lo del Tour del Amor, el podcast o mi libro, se inscriben en ese esfuerzo, en un esfuerzo de pensar conjuntamente y de tener una conversación más amplia sobre estos temas para... pues tratar de empujar una sensibilidad diferente, ¿no? Y una pues, sensibilidad más tolerante a la otredad, porque si solamente cambiamos nosotros así en nuestras casas
pues no sirve de tanto, ¿no? Digo, sí sirve de algo, obviamente, al menos tendremos menos corajes para hacia nosotros mismos, porque pues también haces muchos corajes y te la pasas juzgando a la gente a tu alrededor. Sí. No, aparte, con la vara que juzgas a otras personas, te juzgas a ti. Sí, 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 sí. Y esos corajes que haces de ver cosas que ni te competen, pues acabas tragándotelas tú y nadie más, o sí un poco la gente que está a tu alrededor, ¿no? Sí. Creo que una de las cosas también que dice Esther Perel por ahí que me encanta es, hace muchos años, si nosotros nos regresamos, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás, por ejemplo, un divorcio, ¿cómo era visto, no? Socialmente era hiper castigado, legalmente en muy pocos lugares existía siquiera la posibilidad. Y cómo con el tiempo hemos entendido que no todas las relaciones van a funcionar. Ahora, por estadística, al parecer, la mitad de todos los matrimonios que existen van a terminar en algún momento. Entonces, creo que desde ahí, como que también es lo que a mí me pasa un poco con el tema de la monogamia, ¿no? Creo que también va a ser un tema que quizás con el tiempo vamos a poder ver desde otro lugar. O otra forma de relacionarse, que ahorita siento que hay mucha resistencia. No sé si porque la gente se siente personalmente agredida, como si yo elegí la monogamia o si yo elegí el matrimonio y existen otras formas de relacionarme, a lo mejor siento que hay como un ataque inconsciente. O que lo tuyo es menos válido. Hacia mí, o que lo mío es menos valioso, o que a lo mejor me equivoqué, o que existe otra posibilidad que yo no puedo experimentar, no sé. Pero también creo que es muy valioso. Por ejemplo, yo en este cuestionamiento que he hecho de todas las formas que hay de relacionarse, de la heterosexualidad, de muchas cosas, dentro de esta exploración sí he regresado no a lo mismo, pero a que sí quiero una relación monógama heterosexual, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Pero ya por lo menos dije, bueno, existen todas estas cosas, esta es la que a mí me acomoda. Pero creo que en eso está la libertad, en decir, bueno, dejemos que cada quien pruebe, sepa las posibilidades que hay y luego regrese a su propia construcción. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y también siento que lo de las relaciones abiertas muchas veces suena como estoy dando permiso para que te sean infiel a ti, ¿no? O sea, yo lo he notado cuando digo tengo una relación abierta y la otra persona lo traduce en su cerebro como, entonces me pueden ser infiel. Le pone el cuerno. Sí. O no, más bien yo, como la persona que no soy monógama, perdón, que soy monógama, estoy dejando, esta persona está abriendo la puerta para que me sean infiel o para que me pidan algo que no quiero y para que mi relación sea agredida indirectamente, ¿no? Entonces, como vete con tus ideas a otro lado para que nadie... Sí, no me vengas a contaminar aquí este espacio, ¿no? O sea, de monogamia. De monogamia, libre de poliamor. Sí, entonces pues también ahí hay muchas cosas, pero yo estoy de acuerdo contigo en que ese recorrido personal puede llevar a cualquier resultado, ¿no? Puede llevar a que pienses que la monogamia es para ti, que la no monogamia es para ti. Es decir, hay muchas opciones y además son opciones que no necesariamente son estáticas, que a lo largo de la vida pueden cambiar, a lo largo de con quién te relacionas, porque pues también las relaciones requieren a más de una persona, ¿no? 1, 2, 3, lo que sea, pero son un diálogo entre más de una subjetividad y por lo tanto requieren cosas diferentes cada vez. A ver, les pregunto a las dos, ¿cuál ha sido como las preguntas que se han hecho para llegar a este cuestionamiento? O sea, siento que hay gente que está escuchando este capítulo y dice, quisiera cuestionarme, pero a lo mejor no sé por dónde empezar. O sea, empezamos... ¿Y cómo lo hicieron ustedes? También me gustaría saber. ¿Empezaron por la idea del matrimonio, la monogamia? O sea, como... ¿Cuáles han sido las preguntas que se han hecho? Pues un poco creo que ya lo dije. Yo me aventé a las relaciones abiertas sin pensarlo y después cuando terminé esta relación estoy haciéndolo bien. Fue más sobre la experiencia que en lo abstracto. Fue como pensando en por qué me están doliendo estas cosas y podrían no dolerme o tengo razón. O sea, siempre cuestionando desde dónde venía mis emociones en ese momento, más que desde un lugar muy abstracto, ¿no? Y llegando desde esa parte muy particular, empecé a ver lo general, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos pide el amor romántico y por qué a veces es súper doloroso? O siempre, yo diría que los parámetros de amor romántico tradicionales son súper dolorosos porque son los de la media naranja, son los de si ya cortaste con tu media naranja, ya no vas a encontrar a nadie más. Sí, tu alma gemela de toda tu vida. El hilo rojo que te une por siempre. Todo eso es súper duro en realidad y es súper... y es desgarrador. O sea, el amor romántico que crecimos observando es
desgárrate las vestiduras y que el amor se viene a sufrir. Acuérdense de cualquier novela con la que crecimos en Latinoamérica. Total. Todo era llanto en todos los episodios, todos los días. Era o llanto siempre habría un drama, o pasión total. Siempre hay una tercera persona incluida, siempre hay, o sea, era uno tras otro los mensajes de amor romántico es sufrimiento. Sí, hay un capítulo en el libro justo en el que hablan del dolor en el amor y es pues todo lo que ya conocemos, Alejandro Fernández, José Alfredo, Juan Gabriel, que son así como la tríada, José, la tríada llorosa con la que crecimos en México, que es nuestra idea de cómo se debe performar el sufrimiento. Es más, ahorita me acordé, hay una de José, que de hecho José me encanta a mí, pero hay una canción que dice, amar y querer no es igual, ¿se acuerdan? Sí. Amar es sufrir, querer es... No, llorar. Pero dice, como puedes querer, pero querer es todo lo bonito, amar es sufrir. O sea, si amas, prepárate para el desgarro. No, y lo que ha hecho también ese mito ha sido de que, si tengo una relación estable, si dos... tengo una relación de paz, tranquila, todo es de que será amor. O como te cuestionó esta persona, es que no te has enamorado, es que neta, porque si te hubieras enamorado no podrías respirar. Aura, ¿qué pasó contigo? Exacto, estaba haciéndolo yo todo muy mal. Sí, y eso es súper, o sea, te hace quedarte en relaciones muy violentas. Y además ahí está imbrincado otra cosa, que es la propia historia de las relaciones de las que nos rodeamos de niñez, ¿no? O sea, porque muchas veces son relaciones muy violentas y acabamos relacionando el amor con la violencia. Y si además le ponemos encima todas estas canciones que dicen que el amor es sufrimiento y toda la mitología alrededor, desde Romeo y Julieta hasta las telenovelas de Thalía de niña, pues todo estaba perfectamente armado para que de alguna forma respaldemos estas cosas que vimos cuando íbamos creciendo, ¿no? Y todos estos dolores que tuvimos, no sé, viendo a gente cercana pasarla muy mal, maltratarse y quedarse junta, nos parezcan lo más deseable y, como dices, como un amor descafeinado cuando no hay eso, ¿no? Cuando no hay violencia o cuando no me están celando. ¿Por qué no me están celando? Es que no me quieren, obviamente, ¿no? Entonces sí, pues es como la mezcla de historia personal. Nunca se me va a olvidar. La última relación que tuve, yo estaba tomando un taller de desarrollo humano y estábamos hablando de los celos. Y yo he experimentado muy pocas veces en mi vida celos, como que no es... Igual yo. No es algo que me pase seguido. Y yo decía, pues en la relación que estoy ahora no he experimentado celos hasta este momento. Y volteó una que es terapeuta y me dijo, pues entonces es que no has querido verlo, pero entonces es que ahí no hay amor. Wow. Si no hay un conflicto y si no hay unas ganas de que sea tuyo y yo... Así me acuerdo que me quedé y dije, pues a lo mejor yo estoy mal. Igual que tú ese día que te dijeron, dije, no, pues estoy mal. Estoy en una relación donde no quiero a este güey porque no necesito que sea solo mío. Y además desde la voz de la autoridad de una terapeuta, sí. ¿no? No, como era terapeuta sí me quedé cuadrada. Sí, terrible. Y luego, tú porque a lo mejor tienes un poco más de herramientas, pero hay gente que se cree eso y dice pues voy a ir a buscar a alguien a quien cele todo el día y eso a lo mejor es amor. Sí. Yo fíjate que al revés de ti, yo empecé a cuestionar lo abstracto. Y es lo mismo que me pasó con la religión. Crecí en la religión católica y luego empecé a hacerme preguntas como muy existenciales de, entonces, ¿quién no creció en mi misma religión no se va a salvar? Entonces, este ser que es todopoderoso y todo amor nos va a juzgar al final y nos va a decir, tú sí entras, tú no. Y empecé así, o sea, con preguntas como muy generales del amor. De, ok, entonces tengo que firmar un papel en el que yo diga que voy a amar a esta persona para toda la... Y además, enfrente de un lugar, tengo que decir, voy a amar a esta persona, pase lo que pase. No importa lo que esta persona me haga, yo voy a estar con esta persona toda la vida y hay que firmar un papel porque eso nos compromete. Y así empecé. Y ya, ahí se fueron... Empecé yo misma a ver como la ironía de las cosas que estaba siguiendo y luego empecé, ¿por qué creo que tiene que ser así? Ok, porque es con todos los modelos que crecí. ¿Podría ser de otra manera? Sí. ¿Cómo se podría ver de otra manera? ¿Qué me haría más feliz a mí? ¿Qué me hace más sentido? ¿Qué es más auténtico para mí? Y ya, empecé como de lo general a lo particular y no he acabado ese proceso porque creo que me lo voy a hacer toda la vida. Como tú dices, no es estático. O sea, a lo mejor a los 10 años de estar en pareja, volteo un día con mi pareja y le digo, oye,
¿Cómo te sientes en esta relación en la que tú y yo estamos? ¿Quieres seguir? ¿Hacemos nuevos acuerdos? ¿Te sientes bien? No sé. Pero me ha liberado muchísimo a mí. Hacerme todas estas preguntas me ha liberado muchísimo de perseguir cosas que me di cuenta que yo no quería. Que las estaba persiguiendo porque era lo que todo el mundo hacía, no porque era lo que yo quería hacer. Yo empecé a cuestionarme por juntarme con gente que pensaba diferente a mí. O sea, para mí el proceso fue más... Observar, hoy hay otra forma de hacerlo. Ajá, o sea, como que empecé a seguir en redes, empezar a abrir mis círculos de amigos, empezar a tener diferentes conversaciones con diferente gente y dije, no es absoluto esto. O sea, lo que yo... O no es la única forma. Y no, o sea, como que la diversidad me regaló ese regalo del cuestionarme. O sea, el poder sentarme en lugares donde gente hacía las cosas diferentes a mí. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la religión, yo llegué a la universidad y por primera vez conocí a alguien que creció sin religión. O sea, cuando yo le explicaba de que hay pues la culpa, el infierno, el cielo y de que no ubico. No siento culpa. No, y ella me decía ¿cómo? Y hablábamos como mucho sobre la culpabilidad en el sexo debido a estas como imposiciones religiosas que hemos tenido. Y ella me decía como que no, ni idea, o sea, no nunca. sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Y yo dije que wow, hay gente que ha crecido diferente. Entonces, para mí, el cuestionarme ha venido del método de la observación y de ahí decir como, ok, esto ni siquiera lo conocía y me gustaría integrarlo en mi vida. Muy empírico, muy científico tu método. Exacto. Oye, ahora, ¿a qué conclusión llegaste con tu libro? ¿O con qué mensaje te quedaste que nos puedas compartir hoy? Pues creo que me quedé con dos. Uno que es un poco más estructural, que es cómo las estructuras económicas condicionan nuestras relaciones, que es como plática para otro día, pero cómo el capitalismo ha moldeado muchas de nuestras decisiones en la vida contemporánea, que te digo que es súper general. Y otro que es como más sensible, ¿no? Que es el darnos chance, de errar, la empatía, que es una tontería, o sea, parecería que es algo dado, pero no, creo que muchas veces nos juzgamos durísimo, no nos abrazamos desde nuestras propias heridas de abandono, desde nuestras propias inconsistencias, quizás porque pues en el contexto en el que vivo, de redes sociales, en el que todo parece es esto o no es nada, o es esto o está mal, o siempre hay como una propensión a lanzar máximas categóricas y a decir esto es, y si no estás en esto, estás mal. Y para mí esta investigación lo que hizo fue hacerme más flexible a cosas a las que no era nada flexible y tratar de entender a las personas como personas y no como discursos. Y también en ese sentido tratar de entenderme a mí misma dentro de esa misma contradicción, ¿no? Porque mucho discurso hay, pero en las acciones pues muchas veces no controlamos lo que hacemos. O sea, no se trata de no hacerse responsable, se trata de hacerse responsable. ¿Un ejemplo? Pues no sé, por ejemplo, he conocido a gente que quiere abrir sus relaciones, pero carga con heridas de abandono tan fuertes que no puede. Simplemente se vuelve loca. Un infierno, empiezan a dolerle cosas que no saben ni dónde vienen, se desatan miedos que casi tienen 30 años de estar instaurados en su psique. Y tal vez en algún momento lo logre, pero en este momento no. Y entonces tiene un discurso que le dice que eso es lo que quiere hacer, pero la práctica le está diciendo que no, que eso es lo que le duele. O incluso dentro del feminismo, ¿no? O sea, que creo que eso es algo durísimo, ¿no? O sea, de repente me despierto en la mañana y me quiero poner un vestido, bueno, traigo un vestido ahora mismo, me pongo vestido diario, no es el caso, pero lo veo así, ¿no? Te quieres vestir de cierta manera, pero dentro de una idea súper tiesa de feminismo que tienes en el cerebro, eso no puede ser. Y entonces tienes tu discurso diciéndote que estás fallando y tu práctica y tu deseo pidiéndote otra cosa. Entonces, para mí es súper importante darte chance de entender esa contradicción y que muchas veces el discurso, tal vez algún día llegues a ello, tal vez no, tal vez lo que tienes que hacer es flexibilizar un poquito más tus percepciones ideológicas, ¿no? Y aplica de un lado y del otro, eso sí. que dices. Sí. Me encanta. Sí. Muchísimas gracias por venir. Estamos felices de hablar de este tema. Creo que, como dijimos en el Love Tour, a mí me ha llenado también de esperanza
hablar del amor de una forma mucho más real, consciente. Creo que hemos sufrido muchísimo persiguiendo estos mitos del amor romántico, estas ideas. También lo que dices ahorita, como estos discursos que muchas veces pues quisiéramos que existieran, pero nuestros deseos son diferentes o lo que queremos hacer es diferente. Entonces, no sé, me ha llenado de esperanza de que cada vez hay más apertura de poder hablarlo, discutirlo, practicarlo de una manera diferente con más gente. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido a Se Regalan Dudas y les dejamos toda la info de Aura en seregalandudas.com/suscríbete. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Sitting in the crowd smoking big cigars.